Dios les bendiga, hermanos y amigos de Providence en español. Esta es la segunda parte de nuestra serie Preguntas y Respuestas. Yo soy la pastora Sonia. Y yo soy Tony. Gracias por estar con nosotros. Pastora, ¿de qué se trata la serie Preguntas y Respuestas? Hermanos, tienen curiosidades acerca de lo que la palabra dice. Algunos le han mandado al pastor Tony algunas preguntas que tienen acerca de la palabra, de la Biblia, y él está contestando en este preciso mensaje. Ahora con nosotros, el pastor Tony. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en línea. Les saludo el pastor Tony Brizuela. Soy el pastor de la iglesia Providence en español, basado en Sugar Land, Texas. Y gracias nuevamente por estar conectados. Hoy estamos continuando con la segunda y la última serie, la última parte de la serie que le hemos titulado Preguntas y Respuestas, ya que, como lo dije la semana pasada, una vez al año hacemos una serie donde nosotros le permitimos a los miembros que hagan preguntas y tratamos de contestarlas basado a lo que la Escritura dice, ya que es muy común que nosotros tengamos dudas y no importa cuánto tiempo tengas de tener en la iglesia, cuánto tiempo tengas de ser miembro de una iglesia o cuánto tiempo tengas de haber comenzado a llegar a una iglesia, siempre van a haber preguntas en nuestras vidas. Y qué mejor que poderlas hacer y que alguien las pueda responder con la Biblia. Así de que por ello nosotros a esta serie le hemos llamado Preguntas y Respuestas. Y queremos asegurarles a cada uno de ustedes que no importa la pregunta que ustedes hagan, no hay preguntas malas. Ese es el título del mensaje de hoy en día. No hay preguntas malas, porque muchas veces nosotros no hacemos la pregunta porque pensamos que quizás es muy inmaduro preguntar esto, no tiene sentido. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, lo que hacemos es que nos quedamos con la duda y nunca llegamos a tener una respuesta. ¿Okay? Entonces la pregunta mala es aquella que nunca se hizo. Pero cuando nosotros hacemos la pregunta, tenemos la oportunidad de poder entender qué es lo que dice la Escritura. Así de que, como lo dije la semana pasada, nosotros estamos basando este mensaje en la Escritura para poder traer la respuesta y lo basamos en dos principios. Uno, en el principio que vamos a la Escritura a ver qué nos dice de una forma directa con respecto a la pregunta, y si no, nos basamos a los principios bíblicos, porque muchas veces, como lo dije la semana pasada, no vamos a encontrar una respuesta directamente en blanco y negro en la Escritura, pero entonces vamos a los principios bíblicos para poder contestar. Para comenzar, vamos a ir a la Escritura a ver qué nos dice 2 de Timoteos 3, 16 y 17. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Para nosotros basarnos o poder contestar estas preguntas que nos están haciendo, queremos que usted esté consciente o que esté sabido que toda la Escritura dice que es inspirada por Dios. Y que es la Escritura misma la que es útil, dice, para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en la justicia. Con un fin, y el fin es que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, nosotros cuando recibimos la pregunta, lo que hacemos es que nos vamos a las Escrituras, porque es la misma Escritura quien nos va a dar la respuesta a nosotros. Vamos de esa manera a descubrir qué es lo que Dios quiere decirnos o qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y por ello, nosotros siempre vamos a basar nuestras respuestas en lo que las Escrituras nos dice, porque es ella misma la que nos va a hablar. Es Dios a través de la Escritura. Por eso Dios dejó la Escritura para que nosotros le conozcamos y conozcamos cuál es el deseo de su corazón. Quizás tú no conoces ciertos aspectos de la Biblia porque quizás estás nuevo en el Evangelio y por ello quizás no te has formado un hábito de leer la Escritura y por eso quizás hay dudas en tu vida, pero vamos a tratar
de animarte a que tú comiences a leer la Escritura para que en ella puedas encontrar las respuestas a cualquier pregunta que tú tengas en tu vida. Hoy nuevamente vamos a contestar a las preguntas que nos hicieron los miembros y esta vez vamos a estar contestando 4. La vez pasada contesté 5, hoy voy a contestar 4 preguntas. Y nuevamente quiero repetirle a la audiencia, quizás usted no hizo la pregunta, pero no piense en la persona que hizo la pregunta que es inmaduro, porque quizás usted tiene la bendición de conocer la respuesta, pero la persona que la hizo con todo el corazón en la mano, de una forma honesta, porque ignora la respuesta y quiere tener una respuesta. Así de que yo espero que usted no vaya a juzgar a nadie por la pregunta que hizo, sino que podamos alimentarnos cada uno de nosotros y de esta manera aprender unos de otros. La primera pregunta que hicieron, ¿es Dios republicano, demócrata o independiente? Esa es una pregunta como que la persona que la hizo está queriendo saber si Dios tiene alguna inclinación a un partido político o porque Dios permite a ciertas personas que lleguen al poder. Y nosotros vamos a ir a la Escritura para ver qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a ese tipo de preguntas. Para ello vamos a basarnos en Romanos 13:1 y vea lo que dice. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. No sé a qué partido político la persona que hizo la pregunta pertenece o con cuál simpatiza, pero lo que tenemos que entender nosotros es que Dios en sí no tiene un partido político. Dios no pertenece a ningún partido político. Pero Dios sí permite que ciertas personas de ciertos partidos lleguen a una posición por un propósito. Quizás el propósito de que esa persona llegue es porque quiere Dios proteger al pueblo, o a veces que el pueblo busque la presencia de Él. O a veces es que la persona ha estado pidiendo a un gobernante como ese sin saber qué es lo que están pidiendo, como le sucedió al pueblo de Israel. Esto no está entre los textos, pero quiero hacerte un resumen. Cuando Saúl fue puesto como rey, el pueblo de Israel estaba clamando por un rey y Dios les dio un rey. Y Saúl comenzó a gobernar de una manera fuera de la voluntad de Dios, por decirlo así. Hizo las cosas sin consultar a Dios primero, y cuando se miró en aprietos clamó, y luego Samuel, que era quien lo había ungido a él, vino y le declaró que había actuado de una manera muy inmadura, muy loco, y que Dios lo iba a quitar de la posición donde estaba, porque Dios quita y pone como le parece. Entonces, quizás hay personas que están en una posición o van a llegar a una posición de gobierno, no precisamente porque sea el mejor, sino que quizás es la persona que donde Dios va a usar para que el pueblo le clame, para que el pueblo busque de Dios. O puede ser que sí es la persona que va a cuidar o va a proteger al pueblo, pero cada uno de nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es someternos a lo que Dios dice, y dice que cada uno de nosotros entonces tenemos que someternos a la autoridad que el mismo Dios impuso. Porque desconocemos por qué razón lo puso, pero sí tenemos que entender que está en una posición porque Dios le permitió. Y por eso es que dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Entonces el que está en una posición, quizás tú no estás de acuerdo con esa persona, porque no todo el tiempo van a estar de acuerdo. Sencillamente, quizás en un trabajo, si tú eres el supervisor de un trabajo,
estoy casi seguro que no todo el mundo va a estar contento, va a estar feliz contigo. Van a haber personas que están en desacuerdo contigo. Si tú eres el pastor de una iglesia, quizás no todos los miembros van a estar de acuerdo contigo. Van a haber miembros que van a estar en la iglesia, pero no están de acuerdo contigo. Quizás tú eres el líder de un ministerio dentro de la iglesia. Van a haber personas que no van a estar de acuerdo contigo en el liderazgo. Entonces, siempre van a haber personas que están de acuerdo y otras que no están de acuerdo contigo. Pero la Escritura nos manda a nosotros que nosotros nos sometamos a esas autoridades, aunque no estemos de acuerdo. Aunque no estemos de acuerdo, tenemos que someternos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? No lo sabemos. En su momento nosotros vamos a entender por qué Dios lo permitió. Pero mientras Dios no nos revele ello, entonces tenemos que someternos. Y vamos a ir a un principio. Y el principio es que no importa quién esté en la presidencia o en la gobernación, en una posición, tenemos que orar por ellos. Mira lo que dice, no importa quién esté en la presidencia, nosotros debemos de orar por esa persona. O sea, tu deber y el deber mío no es estar criticando, porque la persona que está en la posición que está, Dios no la puso ahí para complacerte a ti. Porque imagínate el dilema que se formaría, que Dios pusiera a un presidente en una X nación para complacer a todos los ciudadanos de esa nación. Va a ser imposible. Va a ser imposible que todos los ciudadanos de una nación estén complacidos, que estén felices con el líder. Siempre va a haber descontento, siempre van a haber personas que van a estar en desacuerdo, pero la Escritura nos manda a nosotros a que oremos por esas personas. Vamos a ir a 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Así que reconociendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos, especialmente, mira lo que dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. ¿Sí viste? Especialmente por los gobernantes y todas las autoridades, dice, para que tengamos paz. Porque si porque estás en desacuerdo con el líder que está gobernando tu país o nuestro país donde nos encontramos, si lo que estamos es nosotros, por estar en desacuerdo con esta persona, con ese líder, lo que pasamos es amargado, enojado con todo lo que hace, estamos señalando todo el tiempo, contradiciendo lo que hace, no vamos a tener paz. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos paz. Entonces por eso nos manda que oremos por esa persona para que tengamos paz y tranquilidad. Y dice, llevemos una vida piadosa y digna. Entonces, no sé cuál sea tu posición política. Como pastor, yo tampoco me inclino a una posición política. En sí, voto por el que yo creo que tiene la mejor capacidad para gobernar. No puedo revelarte cuál es mi posición como pastor, pero yo siempre me fijo en las cualidades de las personas, no necesariamente en el partido. ¿Okay? Pero cuando la persona llega a la posición, aunque no esté de acuerdo con esa persona, mi deber como pastor es orar, porque yo quiero tener paz en mi corazón. Si la persona gobernó mal, se le entregará cuenta a Dios, porque fue Dios quien lo puso ahí. Y esa persona tiene una responsabilidad delante de Dios, no delante de mí, porque yo no lo puse. Entonces, mi opinión es que dice obedecer la ley siempre y cuando, nosotros debemos de obedecer la ley siempre y cuando no estemos en contra de los principios, porque vamos a ir a ver lo que dice Hechos 5, del 27 al 29. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Se referían a Jesús.
En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de Él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Entonces, mi opinión, que siempre y cuando no se estén violando los principios bíblicos, nosotros tenemos que someternos a la voluntad de las personas que están en autoridad. Ahora, si los que están en autoridad te mandan a ti a violar los principios bíblicos, entonces tú y yo tenemos el derecho como hijos de Dios de protestar, de levantar nuestra voz y pararnos en nuestra posición, que era lo que estaba haciendo en este momento estos siervos de Dios cuando dicen: después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó un sumo sacerdote y les ordenaron estrictamente que no enseñaran nunca más sobre ese hombre cuando se referían a Jesús. Entonces, aquí nosotros vemos que les estaban impidiendo que predicaran el evangelio, les estaban impidiendo que hablaran. Pero dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad. Entonces, siempre y cuando no estén violando los principios bíblicos, nuestra responsabilidad es obedecer lo que la Escritura dice. Obedecer la ley, siempre y cuando no nos estén violando los principios bíblicos. ¿Okay? Así es de que espero que eso haya contestado esa pregunta, que haya quedado claro para la persona que la hizo y que tenga muy en claro que siempre y cuando no se estén violando los principios bíblicos, nuestro deber como ciudadanos es someternos a la ley. Y que Dios no tiene ningún favoritismo con ningún partido político. Sencillamente permite a las personas que lleguen a la posición con un propósito. El propósito no lo sabemos si será que quiere que la persona proteja al pueblo o quizás que el pueblo de esa manera le clame a Dios al tener una persona en posición que nos va a obligar a nosotros a buscar de Dios. Amén. Así que la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿irán nuestras mascotas al cielo? Parece que esta pregunta la hizo alguien que ama los animales, que está preocupado por los animales, que está preocupado por lo que le va a pasar a sus animalitos. Así de que vamos a ir a ver lo que dice la Escritura en Isaías y vamos a leer Isaías 65, capítulo 65 del 17 y luego vamos a saltar al 25. Amén. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Vamos al 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de las serpientes. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aquí lo que estamos viendo, lo que nos está hablando la Escritura, es que dice, déjame volver, dice que creará cielos nuevos y tierra nueva. Y si tú ves, dice que el lobo y el cordero van a comer juntos. ¿Ok? El león comerá paja, dice, del buey, como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Pero aquí hay algo muy importante que dice: no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Recordemos que Dios, la Escritura nos dice a nosotros en el principio, en Génesis, dice que Dios creó al hombre. Y dice que lo creó a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, como nosotros como seres humanos fuimos creados a su imagen de Él, cuando el hombre pecó,
Dios ya tenía preparado cómo redimir del pecado al hombre a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús vino a pagar por los pecados de cada uno de nosotros, los seres humanos, cada uno de nosotros los hombres. No vino por los animalitos, porque ellos no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces ellos no tienen, ellos tienen cuerpo, pero no tienen el alma que nosotros tenemos. Vamos a ir a ver qué es lo que nos dice Primera de Pedro 1, el 8 y 9. Vea lo que dice. Ustedes los aman a pesar de no haberlos visto, y aunque no lo ven, ahora creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Estamos obteniendo la meta de su fe. Entonces nosotros como seres humanos somos salvos por fe, dice la Escritura, no por vista, no por obra, sino que la fe. Los animalitos no pueden poner fe en nadie porque no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, que no fueron creados igual que el ser humano. Por lo tanto, ellos no pueden poner fe en algo que no conocen. Pero nosotros los seres humanos somos, dice, los que ponemos nuestra fe y a través de la fe obtenemos la salvación. Entonces, mi opinión, vamos a basarla en 1 Corintios 15, en la primera parte del versículo 39, que dice así: de modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales. ¿Okay? De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales. Mi opinión es que los animales fueron creados, como lo dije anteriormente, diferentes. Los humanos fuimos creados con un cuerpo, alma y espíritu. ¿Okay? Fuimos creados a la imagen de Dios. Y los animalitos fueron creados con un cuerpo completamente diferente al nuestro. Por lo tanto, ellos no creo que vayan a estar allá, porque la Escritura nos habla a nosotros también de que dice que cuando vayamos a estar a la frente de la presencia de Dios, dice que estaremos ahí alabando por una eternidad. Entonces nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios alabándolo. Y no habla la Escritura del lugar donde estarán los animalitos. De que Dios bendiga a esa persona que tiene ese corazón por los animales, y espero que eso le haya contestado su pregunta. La número 3. La pregunta número 3 que hicieron es: ¿realmente necesita Dios mis diezmos? ¿Realmente necesita Dios mis diezmos? Antes de entrar al texto bíblico, te lo voy a contestar de esta manera. Dios no necesita tus diezmos. Nosotros necesitamos diezmar por obediencia para recibir la bendición de Él. Dios, dice la Escritura, que es el dueño del oro y la plata. No lo necesita. ¿Okay? Pero nosotros lo hacemos en obediencia, porque cuando nos sometemos a la obediencia y a la voluntad de Dios, entonces Él nos bendice. Vamos a ver qué nos dice Mateo 23, 23. ¿Qué aflicciones espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasaron por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Voy a leer nuevamente el texto. Dice: ¿qué les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo. O sea, eran muy cuidadosos en dar el diezmo. Dice, dan el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasaban por alto los aspectos más importantes, que era la justicia, la misericordia y la fe.
Y luego dice el texto, es cierto, deben diezmar, pero sin descuidar, note bien, sin descuidar las cosas más importantes. O sea, que diezmar va a traer bendición a ti, pero no te trae la salvación. Entonces, nunca olvidemos nosotros de actuar justamente, con misericordia y mantener la fe. El diezmar lo que nos hace a nosotros es crecer, porque cuando diezmamos es porque hemos crecido espiritualmente, es porque hemos entendido la bendición que hay cuando nosotros damos los diezmos. Entonces Dios no necesita el diezmo para Él, porque Él es el dueño del oro y la plata. Vamos a ver un principio en 1 Timoteo 6, 5 y 6. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, demostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera misión a Dios es una gran riqueza en sí mismo cuando uno está contento con lo que tiene. Entonces, estemos contentos y agradecidos con lo que Dios nos ha dado y que el deseo de nosotros no sean las riquezas, porque hay otro pasaje donde dice que nosotros no podemos convertir el dinero en nuestro Dios, porque dice que es la raíz, el amor al dinero. Eso lo dijimos la semana pasada, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, cuando nosotros aprendemos a diezmar, lo que estamos haciendo es que nos estamos despojando, ¿ok? Estamos del 10% porque reconocemos que hay una necesidad, no que Dios necesite, sino la iglesia. La iglesia necesita operar. La iglesia no opera por milagros. Nosotros los pastores no vamos a donde los dueños del edificio y les decimos vamos a orar para que la deuda quede salda. ¿Okay? Nosotros no vamos donde las compañías de los proveedores de electricidad o de cable o de todo lo que se utiliza a decirle que vamos a orar por ellos y que nos salden la deuda de esa manera. No. Entonces los diezmos, ¿okay?, es para que la iglesia funcione, para que la iglesia opere, para que se mantenga el edificio abierto. Y en muchas ocasiones también para poder de esta manera apoyar cuando se pueden a las necesidades del cuerpo en Cristo y de la iglesia en sí. Cuando necesitamos a veces mandar misioneros, cuando necesitamos a veces preparar líderes. Entonces para eso son los diezmos. No es en sí porque Dios lo necesita. Nosotros los damos porque reconocemos que es una bendición para nosotros, para que la iglesia se mantenga abierta, para que la iglesia siga preparando líderes, para que la iglesia siga trayendo bendición a otras personas que lo están necesitando. Entonces, como sugerencia, vamos a usar el texto bíblico de 2 Corintios 9:7. Y dice, cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué? Cuando tú diezmes como sugerencia, si sientes dolor, mejor no lo hagas. Porque Dios no se va a agradar con esa ofrenda. Dios va a bendecir cuando tú vienes, dice, con un corazón agradecido. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Que no lo hagas con tristeza, que no lo hagas por necesidad, que no lo hagas por un compromiso, sino porque estás agradecido con Dios y has reconocido que Dios te ha bendecido. Entonces, cuando tú reconoces que Dios es el que te bendice, que lo que tenés es porque Dios lo ha permitido, entonces tú vas a traer los diezmos al alfolí, vas a traer los diezmos a la iglesia y entonces la iglesia va a poder mantener las puertas abiertas, la iglesia va a poder seguir preparando líderes, va a poder seguir capacitando personas para que vayan a predicar el evangelio y otros conozcan del evangelio. O quizás van a suplir necesidades de miembros de la iglesia a través de los diezmos. Porque tú fuiste obediente a la palabra de Dios y diste los diezmos
porque entendiste que los diezmos no es que los necesita Dios, sino que los necesita la iglesia, y nosotros necesitamos la bendición de parte de Dios, porque dice que Dios ama al dador alegre. Entonces cuando nosotros damos con gozo, con alegría, Dios lo ve. Dios ve la disposición que en el corazón de nosotros de despojarnos de ese dinero, de despojarnos de ello, para de esa manera entonces nosotros poder traer los diezmos al altar y dejar que la iglesia administre el dinero, pague los gastos que tenga que pagar, y de esa manera las puertas del templo sigan abiertas y el evangelio se siga predicando, y tú con tus diezmos estás cooperando para que el evangelio se siga predicando. Quizás tú no puedes ir a predicar a otro país, quizás tú no puedes ir a predicar a otro lugar, pero cuando tú diezmas, tú lo estás haciendo, tú estás siendo parte del crecimiento cristiano, está siendo parte del alcance que está teniendo la iglesia a través de los diezmos que tú estás dando. Así que Dios te bendiga, y espero que la pregunta haya sido satisfactoria para ti y puedas dar tus diezmos sin ningún prejuicio, ¿ok? Y que no pienses que es Dios que lo necesita, más bien somos nosotros los que necesitamos dar para poder recibir, porque dice que es más bienaventurado dar que recibir. Así de que Dios te bendiga. Vamos a ir a la última pregunta. La última pregunta es: ¿qué tan importante es el bautismo? ¿Qué tan importante es el bautismo? Gracias a Dios por haber hecho esta pregunta, porque quizás estás en el momento de querer tomar una decisión muy importante en tu vida. Quizás me atrevería a decir que has conocido al Señor como tu Salvador, pero todavía no has dado ese paso de fe que es el bautismo. Y para ello vamos a ir a ver lo que dice la Escritura en Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Dios dice, la Escritura, en el pasaje que leímos en Efesios, Dios lo salvó por su gracia. O sea que tú y yo hemos sido salvos por la gracia del Dios Todopoderoso. Cuando creímos, cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces la salvación llegó a nuestra vida. Entonces el bautismo no es el que te va a hacer salvo. La salvación llegó a tu vida en el día que tú recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador. El bautismo es parte del sometimiento y de la obediencia a lo que dice la Escritura. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio. Las cosas buenas que hayamos hecho. O sea, que la salvación no llegó porque seamos buenos o malos, sino que llegó como un regalo para cada uno de nosotros, los que hemos recibido, los que hemos decidido recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, en el momento que declaramos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, en ese momento recibimos la salvación. Ya somos salvos, pero hay ciertos pasos que hay que dar por obediencia y para crecimiento de nosotros. Vamos a ir a Romanos 6:4. ¿Okay? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es prácticamente testificar. ¿Ok? Es una expresión de lo que hay adentro que se ve hacia afuera. Que me convertí al Evangelio, hay gozo en mi corazón, lo voy a expresar y me voy a someter a lo que dice la Escritura y me voy a bautizar. Porque entonces nosotros simbólicamente cuando lo que hacemos es que hacemos lo que hizo Cristo, dice, para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida donde entonces, cuando nosotros nos bautizamos, lo que estamos haciendo es prácticamente testificando delante de las otras personas que voy a enterrar a aquella persona vieja y que voy a ser una nueva persona, que decidí dejar todo en el pasado, ¿ok? Porque voy a vivir de una forma diferente. Hoy voy a vivir de acuerdo a lo que me dice la Escritura. Hoy voy a vivir de acuerdo a lo que me dice el Evangelio. Entonces, yo tomo la decisión de bautizarme porque quiero cumplir con lo que dice la Escritura, quiero testificar de lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿ok? Pero el bautismo en sí no es la salvación. La salvación es cuando tú y yo recibimos o reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, cuando lo confesamos, dice Romanos, ¿okay? En nuestro corazón, cuando creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra lengua, entonces nosotros somos salvos y el bautismo es sencillamente un paso de sometimiento para poder testificar de que eres una nueva persona. Vamos a ir a Primera de Pedro como sugerencia, 3:21. Dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, o sea, como lo dije anteriormente, cuando nosotros nos bautizamos no es porque necesitamos ser perdonados, no es porque necesitamos ser limpiados, no, ya Cristo Jesús hizo un trabajo en el momento que nosotros reconocimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ya Él limpió nuestro interior, que nos limpió, nos perdonó de todos nuestros pecados, pero ahora el bautizarme es para que yo pueda testificar. Para que yo pueda testificar de que soy una nueva persona. Espero que tú tomes la decisión. Si no te habías bautizado, espero que esto te ayude a poder tomar la decisión para que puedas testificarle aún a aquellas personas, quizás familiares tuyos, amistades que conocen de quién tú eras antes y que puedan ver que los frutos de venir a los pies de Cristo, que tú hasta ahora estás dispuesto a renunciar a la vieja persona, estás dispuesto a renunciar a cómo tú actuabas antes y resucitar juntamente con Cristo en una forma simbólica y de esta manera comenzar a vivir para Cristo, ya no para ti, ya no para las amistades, ya no para satisfacer tu cuerpo, sino comenzar a vivir para Cristo, porque he reconocido que Cristo Jesús es el Señor y Salvador. Y a través del bautismo tú decidiste hacer y testificar precisamente eso. Así de que espero que eso haya contestado tu pregunta y si no te hayas bautizado puedas tomar ese paso de fe. Y aquellos que todavía están en duda, que quizás no habían pensado en ello, los motivo a que puedan tomar el paso de fe y puedan comenzar a pensar que cuando sea posible puedan tomar esa decisión de dar ese paso de fe y bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. El Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Pero antes de despedirnos con una oración, vamos a tomar la Santa Cena, ya que lo hacemos nosotros siempre el primer domingo del mes y la tenemos aquí preparado. Y la Escritura nos enseña a nosotros que dice que cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, ¿okay?, estamos testificando o estamos anunciando la venida de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura, que estamos anunciando la venida de Cristo Jesús. Y como cristianos, cada uno de nosotros debemos anhelar que Cristo Jesús venga pronto por su pueblo. Y también la Escritura nos dice que cuando nosotros comemos el pan, el pan representa el cuerpo de Cristo Jesús y que el vino representa, dice, la sangre de Cristo Jesús. Así que por ello vamos a comer el cuerpo y vamos a tomar el jugo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. De esta manera te invito a que tú prepares tus alimentos y también lo hagas con nosotros. Padre amado, te doy gracias, no solo por el tiempo que me diste de predicar la palabra. Declaro tu bendición sobre cada una de las personas que lo escucharon, las personas que hicieron las preguntas, Señor amado.
Declaro que tú les hayas bendecido a cada uno de ellos y hayan podido encontrar una respuesta, Señor amado, en sus vidas a través de las preguntas, Padre amado, que hicieron. Te ruego también, Señor amado, por cada una de las personas, papito lindo, que en este momento están viendo el mensaje, que derrames de tu bendición. Y te doy gracias por hacernos parte, papito lindo, de este pueblo que estamos, Señor amado, declarando la segunda venida de Cristo Jesús. Que a través de la Santa Cena, Padre eterno de gloria, tú nos permites anunciar la venida, Padre eterno de gloria. Reconocemos, mi Dios eterno de gloria, que tu pueblo, papito lindo, necesita, Señor amado, ser rescatado, Padre eterno de gloria, de esta tierra, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por hacernos parte del cuerpo de Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, te lo agradezco todo. Amén. Esas preguntas fueron muy interesantes, Tony, especialmente la del bautismo. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, la cosa, como estaba diciendo el pastor, es que el bautismo para nosotros es una reflexión de lo que hace Jesucristo. Pero mira qué es lo que dijo Primera de Pedro. Nosotros en Primera de Pedro, capítulo 3, descubrimos que el bautismo no se trata de una limpieza física, sino que algo espiritual. Es una demostración de nuestra fe. Así es. Y de esa misma manera, nuestra fe debería de tener ese procedimiento de crecimiento, porque nosotros cuando nos bautizamos pasamos de la vida a la muerte y a resucitar a nueva vida. Pero déjame decirte, hay personas que quizás nos están viendo, que ellos se sienten como nunca han pasado por esa etapa, que quizás estaban vivos, pero a veces se sienten muertos y nunca han pasado a nueva vida. Eso podría ser porque quizás alguna vez que tú estabas conectado con el Señor, pero a través del tiempo, con el paso de las ocurrencias en la familia, en el trabajo, te has estado desconectando y ahora te sientes otra vez nuevamente en la tumba, te sientes muerto por dentro. O quizás nunca has escuchado del Señor y esa es tu primera vez. Bueno, déjame decirte que el Señor mismo te está invitando hoy a que tú abres tu corazón. Él quiere que tú pases de la muerte a vida espiritual en Él. Y si tú lo quieres hacer, por favor, llena nuestra tarjeta de conexión nuevamente en nuestra página de internet providenceesp.org/vivo. Allí puedes dejar un mensaje para que oremos por ti y te podamos decir cuáles son los pasos a seguir para recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Te aseguro que tu vida va a cambiar para bien. Eso es todo para nosotros esta semana. Esperamos verte el próximo domingo o quizás el miércoles para nuestro servicio de oración. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.